Amigos, los cementerios son lugares que para muchos transmiten paz y tranquilidad, mientras que para tantos otros, tal vez por miedo o una sensibilidad mayor a ciertas energías, son lugares a los cuales es mejor mantenerse alejado. En el caso de hoy vamos a conocer las experiencias de Trinidad. Te aseguro que son sumamente interesantes y una de ellas justamente fue en el cementerio local, donde junto a su pareja atravesaron una situación que jamás había escuchado. Algo que podría ser una clara advertencia a no seguir adelante por algún motivo totalmente desconocido. No olviden suscribirse, dejar un comentario con su opinión y compartir este video para ayudarme a llegar a nuevas personas con cada entrega. Ahora sí, comenzamos. Me llamo Trinidad, soy de 9 de julio, Buenos Aires, y quiero contarte algunas experiencias que realmente me marcaron hasta el día de hoy. Tal vez no sean impresionantes como algunos casos del canal, pero te aseguro que para mí fueron verdaderamente algo importante. Tengo que dejar claro, y esto lo asimilé a lo largo de los años, que tengo y tuve cierta sensibilidad con respecto a lo paranormal y las energías que siempre están a nuestro alrededor. Hoy en día aprendí a vivir con esto y no es algo que me genere miedo, más bien entendí que hay algo más, y es más natural de lo que muchos creen. La primera experiencia que quiero contarte no me pasó en 9 de julio, me pasó en la ciudad de Chacabuco, donde actualmente estoy viviendo junto a mi pareja. Por cuestiones que no vienen al caso, estamos desde hace un tiempo ya en este lugar. A las pocas semanas de llegar fue que por fin conseguí una entrevista de trabajo. Era en una panadería de la zona. Esa mañana salimos junto a mi pareja que me quiso acompañar directo para la panadería. Por querer llegar bien puntual, le calculamos muy mal el horario y llegamos bastante antes. Casi 1 hora y media faltaba para la entrevista, por lo cual nos quedamos esperando cerca, sentados en un banco. Personalmente estaba bastante impaciente y no quería quedarme ahí esperando. Propuse entonces ir caminando hasta el cementerio local a solo unas pocas cuadras para conocerlo solamente. Siempre me gustaron los cementerios porque me transmiten mucha paz y realmente jamás me había pasado nada hasta esa mañana, donde todo cambió. Justo antes de llegar al cementerio, lo primero que pasó fue que escuchamos un grito desgarrador de un nene. Te puedo asegurar que nos asustó mucho porque fue terrible y muy fuerte. Venía desde adentro del cementerio, aunque la verdad es que los dos inmediatamente, más allá de saber de dónde vino el sonido, buscamos a nuestras espaldas alguna casa o algo como para darle una lógica a lo que habíamos escuchado, pero solo hay una marmolería, nada más que eso. Incluso en ese mismo momento dijimos que seguramente había sido algún chico que se estaba peleando con algún amigo o el hermano o algo así, y continuamos caminando sin darle más importancia. Estábamos a metros de entrar al cementerio, cerca del portón de entrada, y algo nos pasó, algo que jamás comprendí. Y lo más sorprendente de todo esto es que mi pareja sintió exactamente lo mismo. Mientras estábamos caminando rumbo al portón, me di cuenta que me costaba caminar, sentía un hormiguero muy raro e intenso en mis piernas, en ambas piernas. Se lo dije a mi pareja y él, bastante confundido, me dijo que estaba sintiendo lo mismo. Esta sensación llegó a tal punto donde no podíamos caminar más prácticamente porque nuestras piernas estaban dormidas casi por completo. Otro detalle que no quiero olvidarme es sobre el calor. Unos segundos antes de que se nos duerman las piernas, sentimos un calor que vino de golpe. Era sofocante, como cuando abrís la puerta de un horno, algo así. Y fue de inmediato que comenzamos a sentir esa horrible sensación en las piernas. Mi marido me dijo que volvamos para atrás y como pudimos nos alejamos de ahí. A una distancia considerable notamos que el calor ya no estaba, la temperatura era la normal y poco a poco sentimos que las piernas se recuperaban otra vez. A los minutos ya estábamos normal y caminando en dirección a la panadería. Hablando sobre esto, por supuesto, y sin poder entender qué es lo que había pasado, porque realmente fue algo que nos sorprendió. Después, a la semana, empiezo a trabajar en la panadería y conozco al encargado del cementerio, Pancho. Y hablando con él, él me dice que
siempre pasan cosas fuera del horario del cementerio. Una vez que el cementerio cierra las puertas, él me ha dicho que nadie tiene que ir al cementerio. Él me ha comentado que ahí por lo general de noche no hay que pasar, que los autos que han pasado la noche se suelen parar por la entrada principal, o si no, a veces la gente que vive por las quintas, por esa zona, ve como hay una sombra oscura parada en la entrada. Además que él me ha contado después relatos de ahí del cementerio, varios también, de muchas cosas que pasan, y dice que sí, que así como me pasó a mí, muchas cosas raras pasan. Y después él me confirmó que enfrente al cementerio no vive nadie, frente a esa entrada. Así que el ruido, ese grito que nosotros escuchamos de niño, vendría de dentro del cementerio. En otra ocasión, justamente trabajando en esta misma panadería, me pasó algo increíble. Un viernes, durante la tarde, mientras reemplazaba a una compañera, estaba súper tranquilo el día, llegó un auto con 2 personas mayores, una mujer de acompañante y el hombre que manejaba. Justamente él fue quien se bajó y entró a la panadería. Lo saludo y mientras lo estaba atendiendo, noté que la señora se había bajado porque no estaba más en el auto. Y a modo de chiste le dije a este hombre que lo habían dejado solo, que lo habían abandonado. Él simplemente sonrió, miró hacia afuera y claramente sin entender nada me pregunta ¿por qué dije eso? Me reí y señalando el auto le dije que su mujer se había ido, que se había escapado. Se me quedó mirando un par de segundos y me pregunta ¿de qué señora estaba hablando? Él había venido solo. Te digo la verdad, al principio pensé que me estaba haciendo un chiste, pero no. Me di cuenta que hablaba totalmente en serio. Le conté entonces que cuando llegó con el auto, vi a una mujer con ciertas características en el asiento del acompañante. Con los ojos un poco llorosos, me dijo que la descripción que le daba se acercaba muchísimo a su mujer, quien había muerto hacía más de 4 años y justamente él, hacía solo unos minutos, la había visitado en el cementerio. Incluso me preguntó si la había conocido porque ella compraba regularmente en la panadería, pero yo hacía tan solo unas semanas estaba trabajando ahí, en Chacabuco, por lo cual jamás la había visto. Hablamos un poco, intenté cambiar el tema para no sensibilizarlo aún más, ya que muchas personas estas cosas no las toman del todo bien, y aún más alguien mayor como lo era este hombre. Luego de unos minutos se fue y me quedé pensando en esa pareja, en ese hombre y en esa mujer que, aún después de tantos años, protege a su compañero sin importar que él no pueda verla. Pero esta mujer se vio una imagen muy tenue. Yo pensé que era una persona de verdad, por eso me salió en preguntarle al señor qué había pasado con la mujer, que por qué no había entrado, y no, se ve que era un ser fallecido que estaba acompañando a su esposo después de la visita al cementerio. Otra experiencia realmente impactante fue en mayo del año 2012 en el departamento de Las Colonias, esto es en la provincia de Santa Fe. En ese tiempo mi papá había conseguido trabajo en un tambo cercano al pueblo del Progreso y fue ahí que experimenté, o más bien experimentamos, situaciones únicas. Estábamos ubicados en el medio del campo, realmente. Vivíamos en una casa bastante vieja y teníamos a nuestro cargo este tambo que te comenté. Cuando llegamos nos dimos cuenta de varias cosas, pero fundamentalmente que las vacas estaban bastante flacas y el ordeñe, al ser un tambo chico y viejo, sería de manera manual, pero no sería un problema. La cuestión fue que nos instalamos y jamás imaginamos vivir situaciones sobrenaturales en este lugar. Pero al mes más o menos de vivir ahí fue que comenzaron de a poco a pasar cosas extrañas. En primer lugar, mi hermano comenzó a sufrir parálisis del sueño y de manera muy seguida, a tal punto donde prácticamente no podía dormir. Por mi parte y la de mis hermanas, teníamos muchas pesadillas, sueños que nos dejaban traumadas, y a todo esto se sumaba que comenzamos a escuchar durante la madrugada golpes, arañazos, voces y ruidos que no tenían una explicación. Llegó a un punto todo esto donde mi propia mamá decidió que todos durmiéramos en una misma habitación, para estar más tranquilos y protegernos de alguna manera también, porque ellos también estaban sintiendo lo mismo. Por unos días todo mejoró, al menos durante la noche, pero fue una tarde que pasó algo rarísimo. Estábamos colgando ropa con mi mamá y en eso, al lado de unos arbustos que había, escuchamos la voz de una nena, claramente lo escuchábamos las tres, que decía mamá.
Y yo con mi hermana y mi mamá nos miramos entre las tres, como que alguien al lado nuestro, como una nena, decía mamá. Y escuchamos de vuelta a mamá. Y mi mamá me dice, bueno, entren adentro, ya como alterada, asustada, entren adentro que yo ya voy. Cuestión que mi mamá le comenta a mi papá esto, y mi papá dice que cuando hacía el tambo a la madrugada, escuchaba como al lado de las máquinas que van a la bomba, que es un tanque grande donde se acumula la leche, escuchaba siempre del lado de los motores la voz de una nena que decía papá. Y él pensaba que era alguna de nosotras, pero después se dio cuenta que cómo íbamos a hacer nosotras, porque a la noche, a las 3 de la mañana, nosotros dormíamos. Y él escuchaba que lo llamaban. Todo esto que te cuento fue creciendo con el tiempo. Al principio eran cosas esporádicas y con el pasar de los meses se incrementó bastante. Veíamos sombras, se seguían escuchando los ruidos e incluso más de una vez algo oscuro, una sombra, te chocaba. Y jamás pudimos ver con claridad qué era. Un detalle y no menor es sobre los animales. Las vacas vivían enfermas. Más allá de que el campo de por sí era muy seco y la comida escaseaba, no había forma de engordarlas. Esto ocasionaba, obviamente, que den poca leche y por ende se enfermaban seguido. Meses más adelante pasó algo horrible. Cuando la actividad era aún más intensa, esa época donde los ruidos y las sombras se veían todo el tiempo, que los gatitos, había 7 en el campo, comenzaron a morirse. Poco a poco y sin ninguna razón aparecían muertos abajo de uno de los tanques. Todos murieron en el término de 2 semanas. En otra ocasión fue al salir al patio de la casa que vi algo que me genera un escalofrío hasta el día de hoy. Una mujer traslúcida, yo la veía a la mujer claramente, pero era traslúcida, era transparente, con un vestido blanco, tocándole, como acariciándole la pera a una nena de unos 7 años, de cabello oscuro y vestido. Pero eran vestidos como viejos, como de época vieja, ambas tenían vestido. Yo las vi, me quedé en shock, grité, salté de nuevo a la ventana, pasé corriendo por la pieza y me fui al living a decirle a mi papá. Mi papá me dice, si no hay nadie, salimos, abrimos la puerta principal, salimos para afuera, miró alrededor, pero no había nada, no había ni niña, ni mujer, ni nada. En el año 2013 fue que la actividad paranormal se intensificó notablemente, y fue mi vieja que llamó por recomendación de su hermano a una persona que se dedicaba a limpiar casas y a solucionar cuestiones energéticas complejas. Era un brujo. Le habíamos preparado una de las habitaciones para que duerma, ya que venía desde lejos y al estar en el medio del campo no tenía mucha chance de irse en el día. Fue así que cuando llegó, entró a la casa y al pararse frente a la habitación que le habíamos preparado, se descompuso por completo y nos dijo que por nada del mundo se quedaba dentro de esa casa, que quería quedarse en el auto. Y así fue. Los 2 días que estuvo con nosotros durmió de esa forma. Este hombre realizó rituales y algunas sanaciones, por decirlo de alguna forma, y se fue de la casa diciendo que todo estaría bien, aunque la realidad es que siguió de la misma forma. Cuando vos entrabas como una pesadez, como que no podías estar, como que tenías miedo y oscuridad. Por más que el sol daba de frente a las ventanas de las piezas, se sentía oscuridad. No entraba el sol prácticamente, a pesar de que el sol estaba de frente. La noche posterior a eso, estaba atardeciendo, eran las 8, 9 de la noche. Empezamos a escuchar como chicos gritando y riendo, y galopes de caballo. En el medio de esa calle se cortaba. O sea, era una callita para nada más cruzar a ese campito. O sea, no sé cómo te lo puedo explicar. Estaba el camino real, estaba el campo, después estaba esa calle de camino real que era perteneciente al campo porque se cortaba, y la otra parte del campo que la usábamos cuando cruzábamos esa calle para darle de comer a las vacas. Bueno, en esa parte de calle escuchamos que galopeaban como unos 3, 4 caballos, pero se escuchaba clarito y lo escuchábamos todos. Escuchábamos galopear y como risa de chicos que iban corriendo. Y mirábamos nosotros, había arboladas, y tratábamos de ver si pasaban un grupo a caballo. Y mirábamos y no andaba nadie. Mis papás van hasta el camino se cortaba, no andaba nadie. Van hasta el otro campo a ver si alguien se había metido a caballo, algunos chicos o unos cuatreros, pero no andaba nadie. Eso fue también una locura. En otra ocasión, mi mamá durante la madrugada se despertó
y se dio cuenta que mi viejo no estaba en la cama. Serían las 2 de la mañana o antes y le llamó la atención porque todavía no era el horario de levantarse. Como vio que no venía, se levantó para buscarlo y no lo encontró por ningún lado. Lo buscó por absolutamente todo rincón y no estaba. Después de más de 1 hora fue que lo encontramos en el medio del campo, solo, parado y con los ojos abiertos, totalmente inmóvil mirando el horizonte. Cuando mi vieja lo llamó, no reaccionaba, hasta que se dio cuenta que estaba sonámbulo. Mi viejo nunca tuvo episodios de sonambulismo y al despertarse, no sabía qué había pasado. Tiempo después nos fuimos de este campo y ya estando todos el 9 de julio otra vez, mi mamá me contó lo que este brujo le dijo esos 2 días que estuvo con nosotros. Le comentó que ahí hubo muchas muertes, peleas y que posiblemente había una herencia enterrada en algún lugar y que justamente había sido el causante de todos los males del lugar. Que bueno, después de un tiempo mis papás empezaron a contar las cosas que a ellos les pasaba después de que nos fuimos del campo, y me acuerdo que mi mamá me contaba que cuando ella tenía que ir a buscar las vacas al otro campo, me había pasado en varias ocasiones que ella iba caminando y sentía como atrás de ella algo se arrastraba en el piso entre los pastizales. Ella al principio pensaba que era una víbora, pero se dio cuenta que no, porque cada vez que ella se frenaba para ver qué era, el ruido paraba. Gracias por haber llegado al final de este video. Me encantaría saber qué opinan sobre este tan curioso caso. Los espero en el próximo episodio y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos. En un momento me acuerdo que ya de locura de mi mamá, que ya no aguantaba más la situación, ya esto fue en abril, ya nos quedaba poco, o sea, ya no estábamos por ir del campo, cansada de todo, empezó a quemar cuadros de imágenes religiosas, empezó a quemar todo porque decía que pensaba que le habían hecho alguna brujería, algo, no entendíamos nada. Empezó a quemar muebles viejos que teníamos nosotros, cosas, no quiero saber más nada de las cosas estas, que seguramente me han embrujado. Mi mamá no sabía si era la casa, si éramos nosotros, si era el campo, qué era lo que pasaba.